Saludamos a José Iniesta. Muy buenas, José. Buenas tardes, Javi. Querido Quique Raro, bienvenido. Don Javier, ¿qué tal? Y está en espíritu y alma nuestro querido Guilla, al que le mandamos un saludo, que está pachuchillo, ¿no? Pues sí. Pero vamos, tenemos aquí audios suyos y todo que poner, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues enseguida vamos a escucharle. Decía yo antes que hoy, entre otras muchas cosas de las que vais a hablar en el programa, porque lo he leído por aquí en el Twitter, hablaréis de FFV Palo R, y digo, esto es FF7 Revolution o algo así, pero ya me he ubicado. Bien, porque era muy necesario, Javi. Sí, porque estaba pegadísimo. Final Fantasy VII Remake. Hay noticias por ahí. El programa que hemos traído hoy, Javi, es de noticias de actualidad para que nos enteremos de todo, pero vamos a tener un nudo precisamente de la noticia posiblemente más importante de la semana para ver si conseguimos transmitir, bueno, la importancia que tiene el evento, que esto, cuidado, esto es Final Fantasy VII, ojo. Pinta a programazo, y los podréis escuchar una vez que finalicen los diferentes servicios de podcast en ebooks, Apple Music, Spotify, Google Podcast, Castbox, YouTube, están en todos sitios. Y también, si queréis estar a la última hora con IL de Juegos, pincharles un me gusta en Twitter, Facebook o Instagram, todo vuestro. Y ojo, que también hay que felicitaros a ti y a todos los oyentes, don Javier, porque hoy estamos de aniversario, esta semana en concreto, hoy no, esta semana estamos en concreto, porque esta semana ha hecho 20 añazos de la salida, ojo, de la salida japonesa, no de la americana y la europea, ¿sí?, de la PlayStation 2 de Sony. 20 añazos. ¿Dónde estabas tú hace 20 años, don de la Javier? Play 2. 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Esto te ha hecho mayor? ¿Esta frase te ha hecho mayor? Estaba gamberreando. 20 años. Yo tenía 17. Uy, qué niñato. He visto antes que se le pasaba a Víctor un vídeo de broma japonés de cómic. Dice Víctor que sí ha mejorado, ¿no? He mejorado poco, De una broma que iban a cambiarle un router y le ponen una Play, no quieren que la madre se entere, muy divertido. Y bueno, me ha hecho pensar un poco lo que fue esa revolución de PlayStation en el mundo de los videojuegos. ¿Tú tuviste Play 2, Javi? Yo tuve Play 2 y Play 3. Play 1 no llegué a tener. Yo lo recuerdo, además yo sé dónde estaba hace 20 años, dónde estaba trabajando para ahorrar, para comprarme una Play 2, que eran unas cosas caras, ¿sí? Bastante, sí. Tenemos juegos, decimos un poco los juegos favoritos y pasamos por este aniversario con amor y con cariño. Muy rápidamente, pero ¿cuál es el tuyo, yo, Javi? aunque parezca mentira que vosotros vais a decir juegazos, yo a lo que más... El juego del NEN, ¿a que sí? ¿A que vas por ahí? No, yo a lo que más horas le he echado a la Play 2 sin ningún tipo de duda es a un juego, porque me picaba con un amigo, a un juego muy tonto que ni siquiera se usaban los mandos de Play, sino que eran los mandos del bus con el botón rojo. ¿A los monitos, Javi? A los monos. Me lo imaginaba, Pero es que me sabía de memoria los 40 minijuegos que había. Sí. A eso le he echado yo demasiado. Los monitos eran muy grandes, hay que reconocer. Nos fuimos una semana de vacaciones a Mallorca, aún todo incluido en un hotel. Y estuvimos más tiempo en la habitación de hotel jugando a los monos que de discoteca por ahí. Por otro lado, estar en una habitación de hotel jugando a los monos, eso tiene muchísimas interpretaciones, pero yo no quiero continuar por ahí, don José. Porque los monos a su vez juegan con plátanos. En fin, tampoco quiero seguir por ahí. Mira, no quería yo entrar y estamos ahí a tope, ¿eh? Don José, y al FIFA. Monos y FIFA. Monos y balón, plátanos y balón. Sí. Bien, ya está, claro. Pues el mío preferido es el God of War. Y tengo que decir que sé que es mejor juego como tal el God of War 2, pero cuando yo probé el God of War 1 y tuve esas sensaciones, a mí me explotó la cabeza, literalmente. Y entonces pues lo tengo en mi corazoncito y para mí es el mejor juego de la plataforma. Qué guay. Me voy a quedar yo con el Metal Gear Solid 3, que yo creo que es uno de los mejores juegos que se han hecho nunca. Me quedo con su versión Subsistance, que tenía aquella cámara libre que podías hacer lo que tú querías. Y yo creo que es, pues, posiblemente... Pero para mí es el mejor juego del sistema, y el que yo creo que he jugado más. Pero yo creo que la consola donde más me costaría elegir, porque es un catálogo complicado, un catálogo muy, muy, muy grande. Es complicado. Hay otras donde es más fácil elegir. Y Guille, que ¿sí?, nos ha dejado también los deberes hechos, nos dice que su juego preferido de la plataforma es el Metal Gear Solid 2 Substance. Por su gameplay, por las de horas que le echó también a las misiones virtuales y bueno, pues porque tenía ahí aventura para rato. Y cuando Metal Gear era Metal Gear, ¿te acuerdas? Bueno, pues si queréis pasamos a actualidad y ya está. Felicitados todo el mundo, felicitados los oyentes, pasamos a actualidad si queréis, ¿no? Venga. Pues vamos a empezar con una noticia para nosotros muy interesante, porque además ya hemos hablado sobre este tema varias veces. A nosotros nos despierta mucho interés y es que el gobierno de España se ha posicionado y nos ha dicho que pretende regular también las cajas de botín.
¿Eso qué es? ¿Tú te acuerdas de eso, Javi? Estos premios por los que tú pagas y te dan un objeto, lo que sea, que te da un beneficio en el juego, un cosmético o algo. ¿Los DLC eso? No, en las cajas de botín concretamente, ¿no? Es como pagar un micropago, un pago muy pequeñito y aleatoriamente te sale algo. Ese algo puede ser una carta del FIFA, el jugador, o un objeto cosmético para tu personaje o cualquier cosita, ¿no? Sí. Pues bueno, pues el gobierno de coalición a través del ministro de Consumo Alberto Garzón nos ha anunciado que están mirando cómo regular este tema, que además, como ya hemos dicho en varias ocasiones, pues se ha llevado ya a cabo en algunos países y otros también lo están estudiando. Nos han trasladado que el sistema, como ya sabemos, tiene componentes de juego de azar y por lo tanto hay que vigilarlo muy de cerca, sobre todo si está al borde de la ley cuando se dirige y están de por medio los menores, ¿no? Pero también nos han dicho que no tienen toda la información necesaria, han sido francos, para abordar de momento esa cuestión adecuadamente, así que les toca hacer un poquito de trabajo de investigación. Pero por lo menos la voluntad de hacer algo al respecto ya está ahí. Por ejemplo, un juego de los que tiene mucho eso, creo que es el Fortnite, ¿no? Claro, el Fortnite lo tiene. Tú coges en el Fortnite que hay muchísimos niños enganchados a eso y por ponerse la mascotita o una pintura o un vestido, un traje o algo de eso, tienen que pagar, ¿no? El otro día escuchaba una comparativa que me resultó muy curiosa, o la vi en Twitter, no sé, y había una persona que dice, no sé cómo os alarmáis tanto cuando esto ha existido toda la vida, con los cromos, con las estampitas, ¿no? Pues sí. Y digo, hombre, yo personalmente le veo su gran diferencia, ¿no? Y la gran diferencia que veo yo es que el padre le daba al niño, si el niño no le quitaba el dinero, que no nos vamos a poner en ese escenario, ¿no? Le daba al niño para que se comprara sus cromitos y esto a su vez servía de metajuego de intercambio con otros niños y demás y estaban entretenidos. Vale, pero es que esto tiene una gran diferencia para mí. Y es que a lo mejor el padre le compra el juego al niño y no sabe que tiene eso por debajo que lo incita de alguna manera a caer en estas tentaciones de juegos de azar, ¿no? Bueno, necesita una tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, de débito, ¿y si está metida? ¿Y si está metida porque el padre, por ejemplo, la tiene metida en la consola? El padre se dará cuenta al mes siguiente, ¿no? Bueno, puede ser. De todas maneras, aunque tenga acceso al dinero, hay otra historia que también hay que poner encima de la mesa, que es que este tipo de mecánicas están orientadas para, igual que los juegos de azar, para como que te enganches, ¿no? Y a lo mejor tu hijo te dice, me das 10 euros para el Fortnite, y tú sabes que el Fortnite es un juego que está bien, que incluso habla con sus amigos, y no sabes que lo que estás haciendo es incitar mecánicas de juego de azar para que el niño se enganche, porque tú ves las mecánicas y dices tú, vaya, esto quiere que me enganche, pero a lo mejor un niño de 8, 9, 10 años no lo tiene tan claro. Ya. No es simplemente ni siquiera el acceso al dinero, son esas mecánicas de enganche. Que a lo mejor acaban desembocando en otro tipo de ludopatía o años posteriores. Exactamente. Que no seamos alarmistas, que todos los padres piensen que son normales, que el niño tire en los juegos de luz son normales. El problema es que tiene que estar muy vigilado si eso le va a producir una adicción en el futuro. ¿Qué pasa? Que es bueno que existan, pero es bueno que si es para los niños estén regulados y mirados por los padres, pero es un terreno donde los padres se mueven mal. No todo el mundo sabe de videojuegos. El aviso tiene que estar ahí. Una cosa es que haya padres que no le echen cuentas al asunto, y yo sigo viendo a día de hoy, porque se sigue comprando mucho GTA V, padres que van al game para comprarle al niño pequeño, con el niño al lado, el GTA V, y sabemos que no es un juego para niños, eso es una cosa, y otra cosa es que no tengan conocimiento de que el juego en verdad no es para niños, y en este caso que no tiene estas cosas detrás, ¿no? Yo creo que tienen que estar informados. Mira, y cogemos con la primera hora de Aún no es viernes, a los padres también un consejo: en las carátulas viene el código de PEGI, es un código orientativo. Miradlo, porque a lo mejor muchos estés comprando juegos que no... Son como los rombos de las películas que salían en nuestra época de niños, ¿no? Igual, quiero decir... Dos rombos no es para niños. Claro, los padres que no lo tengan muy claro ahí tienen el PEGI, echarle un vistazo, porque a lo mejor hay... Bueno, a lo mejor no, es evidente que hay juegos que no son para críos, por muchísimos motivos. Me parece bien la regulación del gobierno para estas cajas de botín, pero también pienso que es un poco responsabilidad de los padres. Primero, no le dejas al niño un móvil, una tablet o un videojuego con tu tarjeta metida y te desentiendas del tema, no compres esos juegos. Está claro que hay que estar atento. Al fin y al cabo es una ley o es una regulación para, entre comillas, padres un poco irresponsables que no se hacen cargo de controlarle eso al niño. Pues no sé si sí o si no. Yo creo que efectivamente al final la última educación queda en tu casa, pero... ¿A que sí lo vemos súper claro con una recreativa? ¿A que sí vemos súper claro que el gobierno sí tiene que meter mano para que los sitios donde haya recreativa o el tabaco? ¿A que lo vemos súper claro? Pero tú de chico ibas a máquinas recreativas y jugabas por 5 duros una partida. Cuando digo recreativas me refiero en este caso a tragaperras. Las recreativas, bueno, sí, pero los sitios estos que son de tragaperras son más complicados. Es momento también para darse cuenta de que los niños tienen que tener acceso a según qué cosa y que, bueno, con las tragaperras y con el tabaco lo vemos súper obvio. Venga.
Pues bueno, ahí está la noticia de la regulación o futura regulación de las cajas de botín por parte del gobierno. Venga, pues vamos a seguir con algo para gente un poquito más añeja, porque vamos a hablar de Baldur's Gate 3, que no sé si la mayoría lo recordaréis, los que sois un poco más mayorcillos, porque hemos tenido un gameplay con una intro espectacular. Larian Studios toma la antorcha y, ojo, la responsabilidad de continuar la legendaria saga que está en el corazón de todos los gamers, basada en las reglas de D&D, de Dungeons and Dragons. El juego, si lo recordáis, fue anunciado durante la presentación de Stadia y ahora por fin pues vamos viendo cositas, vamos viendo gameplay. Este gameplay fue muy destacable y cabe recordar que esta gente son los responsables de la saga Divinity. Ojo, que eso es decir bastante y decir calidad. Y se nota muchísimo por lo que hemos visto en el gameplay, porque tiene algunas cosas que nos pueden recordar a la saga de Divinity. Mucha más luz, por ejemplo. En cualquier caso, los aficionados al género de rol más clásico deberían seguir la evolución y deberían de estar de enhorabuena por esto, porque este título parece que está quedando estupendo. Lo tendremos para Stadia, pausa para recordar a Willy, Stadia, en exclusiva Stadia, consolas Stadia, y también para Windows, con fecha de lanzamiento aún sin desvelar, así que seguiremos informando. Y por favor, los que os guste el rol, los que os gustó en su momento Baldur's Gate, echadle un ojo al vídeo que os vais a quedar muy satisfechos. Sí, y las nuevas mecánicas que tiene, el salto y demás, muy curioso, muy bueno el vídeo, la verdad que sí. Y hablando de vídeos, hemos tenido también gameplay de Half-Life Alyx, este juego especial de Valve para la realidad virtual basado en el universo de Half-Life, que desde su anuncio hace unos meses pues no habíamos tenido más información visual que el tráiler, y ahora pues esto hemos visto 3 gameplays y es absolutamente impresionante, muy ambicioso, y todo usuario de VR que lo pueda jugar, la verdad es que yo creo que va a flipar, y van a ser muchos, porque cualquier sistema de realidad virtual para PC va a ser compatible Ojo, para PC. Sí, para PC, sí, compatible con Steam VR concretamente, pero es que eso ya son muchos visores, son las Valve Index, son las HTC Vive, las Oculus Rift, en fin, que de base van a ser bastante. Y además ya tenemos ahí nuestra teoría de que no descartamos, de que acaban saliendo siempre para consolas, acabará saliendo en consola. En fin, pero además el juego tendrá soporte para cada tipo de jugador, como le gusta jugar a la realidad virtual, que ya sabemos que cada uno ahí somos un poco especialitos. Tendrá escala de habitación, podrá jugar sentado, de pie, tendrá desplazamiento por teletransporte, desplazamiento en pequeños saltitos e incluso movimiento continuo, que es el que más marea un poco hasta que te acostumbras sobre todo, y también soporte para mandos con detección de dedos, como los de la Valve, o los de los gatillos, como tienen las HTC o las Oculus. Es decir, que el juego va a soportar todo tipo de configuraciones. Y bueno, a lo que volvemos a la jugabilidad, ¿no? Pues yo qué sé, yo es que he visto cosas impresionantes, he visto mecánicas que no habíamos visto hasta ahora, muy curradas, de coger y romper el cristal de una puerta porque por detrás tiene metido una vara que no le permite abrirla y ahora se inclina y coge esa barra, como aparta bichitos de las mesas, yo qué sé. ¿No es lo que debería haber sido la realidad virtual cuando la imaginábamos de chico, ese tipo de mecánicas, ese tipo de movidas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sí, pero es que cuesta tanto pensar en esta nueva forma de hacer videojuegos, que no es nada sencillo. Pero sí, te doy la razón, evidentemente, eso es lo que debería haber sido. Lo que pensábamos de chicos, ¿no? Sí, tiene que ser algo así, ¿no? Como si estuviera allí. En fin, que nos espera, yo creo que un gran título que va un poco, a lo mejor, a ser revolución en esto de la realidad virtual, creo yo, ¿no? Y nada, las ganas son tremendas, más de 12 años desde el último Half-Life. Y además nos han dicho que no va a ser lo último que tendremos de Half-Life, así que a lo mejor tenemos un Half-Life 2,9 periódico, que es lo que más se acerca al 3, ¿no? No, 4. 4. A ver, yo tengo muchas ganas de este Half-Life. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso y creo que puede cambiar la manera en la que muchos entendemos la realidad virtual. Pero la noticia gorda de la semana, don José, no es esa, ¿no? Es otra, ¿no? Sí, yo diría que sí. Porque el pasado lunes 2... este lunes 2, Square Enix nos sorprendía con una demo abierta que no había anunciado de su juego estrella de este año, el Final Fantasy VII Remake. Que suene. Un poquito de música, un poquito de prelude de Uematsu. Juego que podréis disfrutar en las consolas de Sony el próximo 10 de abril, es decir, para el mes que viene. Y ahora que todos tenemos la oportunidad de probar lo que sin duda va a ser uno de los grandes eventos del videojuego del año, vamos a usar este tiempecillo, este ratillo que tenemos de radio, para intentar poner en pie la importancia del juego en
este momento, ¿no? Lo ansiado del remake y desde luego nuestras impresiones de cara a que decidáis si debéis marcar en rojo el día de su salida el mes que viene o bueno, quizás no es un juego para vosotros. Así que hoy sí y mejor que nunca, allí voy. Allí voy. Claro. O allí vamos, en este caso, ¿no? Es difícil que la sangre nueva, los no adictos al mundo del videojuego, o sencillamente los jugadores que no son habituales a los JRPG, o la gente sin afinidad concreta a la saga Final Fantasy, pues puedan hacerse una idea de la trascendencia de este título. Este programa no es uno más de nuestros especiales de ILT, por lo que no vamos a ser muy concienzudos con el tema, pero sí que vamos a soltar una pequeña turrita monográfica acerca del título y poner los antecedentes más básicos que necesitamos pues para abordar esa cuestión. Y así pues igual conseguimos crear interés en algún neófito y eso pues sería estupendo, como por ejemplo en ti, Javi, a ver si por conseguimos ejemplo, despertarte el gusanillo. Mientras te escucho estoy viendo aquí un gameplay precisamente de este remake. Ahí está, porque como veremos más adelante, Final Fantasy VII Remake es un punto de entrada ideal con mayúsculas para estrenar la saga de Square en el año 2020. Y decimos en el año 2020, porque el mismo Final Fantasy VII es un punto de entrada estupendo, pero a día de hoy es verdad que algunas de sus mecánicas o sus simpáticos graficotes pues pueden resultar que hayan envejecido regular para algunos de los paladares más modernos. No sé si tenéis en la cabeza aquel Final Fantasy VII de Play. ¿Lo tienes en la cabeza, Javi? Esos gráficos con cabezones así, súper deformes. No mucho, pero estoy aquí ojeando en YouTube. Es importante. No es un especial, lo ha dicho José, pero vosotros sabéis que yo vengo siempre a hacer un poquito de historia del videojuego porque es lo que me gusta a mí, y así que vamos a intentar retrotraernos un poquito y vamos a hablar un poquito de Final Fantasy VII. Ojo, solo el 7, ¿vale? Final Fantasy VII es, como su nombre indica, la séptima entrega de la saga de JRPG, que son las siglas de juego de rol japonés, Japanese Role Playing Game. Un género que bebe de los juegos de rol de mesa convencionales como D&D, que a su paso por el mundo de videojuego y tras distintos títulos a finales de los 70, logra vertebrar sus mecánicas más básicas en juegos de los 80 como Rogue del 80, Ultima del 81 o Wizardry del 81 también. ¿Qué está pasando? Eso está pasando en Occidente, pero mientras tanto en Japón, y gracias sobre todo a títulos como el Dragon Quest de Enix del 86 o precisamente la saga que nos ocupa, el Final Fantasy de Square del 87, van a crearse su propio nicho allí en el país del sol naciente, dividiendo para siempre los juegos de rol japoneses, estos JRPG, con los occidentales, WRPG más o menos, ¿no? Para que nos entendamos, que tienen mecánicas comunes, pero tienen elementos bastante distintivos que no vamos a desgranar aquí porque eso sería otra turra de otra hora. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a situar en el año 1994. Square, que aún no está fusionada con su gran rival Enix, cosa que ocurriría más o menos para lo que lo tenía en cabeza el 1 de abril de 2003, por aquella época del Final Fantasy X-2. ¿Qué ha pasado? Ha sacado a la venta 6 entregas de su fantasía final, con mucho éxito en Japón. Las 3 primeras para la Famicom, para la NES, y las 3 siguientes para la Super Famicom, la Super NES. Ya hemos hablado de Famicom, de NES, todo esto en la retrospectiva está desgranado. ¿Qué ha pasado? Que a Occidente nos han llegado solo la primera, la cuarta y la sexta entrega, renombradas como primera, segunda y tercera, que garantiza el lío absoluto para los fans pre-internet de los RPG. Aquí les cambiaron el nombre y algunas veces hablamos de Final Fantasy VI y estamos hablando de Final Fantasy III aquí. ¿Qué pasa? La buena noticia es que estamos más o menos en mitad de los 90 y distintos juegos como este último Final Fantasy que hemos dicho, el Illusion of Time, el Secret of Mana, el Secret of Evermore, el Terranigma, con algo de ayuda también de The Legend of Zelda, que es verdad que se escapa un poquito más a la designación clásica, pero nosotros en aquel entonces no lo sabíamos y nos gustaba mucho. The Legend of Zelda era de rol también. Todos esos juegos consiguen crear un germen donde los juegos de rol japoneses puede ir poco a poco entrando a Occidente, incluso se traducen y tal. Pero con todo, el género sigue siendo todavía muy de nicho y no va a arrastrar la fama de otros géneros, pues yo que sé, de la época, como los típicos plataformas, ¿no? O tampoco va a tener grandes ventas de títulos mayoritarios. Hay dignísimas excepciones, como el caso de Final Fantasy VI, que es el 11º juego más vendido de Super Nintendo, o el Dragon Quest VI también, que es el 13º. Pero recordamos que esas ventas son porque están muy apoyados en su país de origen. Fuera se venden bien, pero desde luego no son ese éxito ni son esos juegos que va a jugar todo el mundo y que conoce todo el mundo. Pero hay un juego, un gran juego, destinado a cambiar todo eso, a abrir las puertas y elevar las ventas de los JRPG en Occidente hasta los primeros puestos de venta.
y abrir la veda también fuera del país del sol naciente, resultando el género incombustible y necesario para la industria que es hoy, y ese juego que es Final Fantasy VII. El proyecto empieza en la Super Famicom debido a las, obviamente, muy buenas relaciones de Square con Nintendo, plataformas donde se encontraban principalmente casi todos sus títulos. En sus primeros compases, el juego planeado por Hironobu Sakaguchi, el padre de la saga, es básicamente una historia de detectives, pero el proyecto es pausado porque no se puede mantener en paralelo con Chrono Trigger y el equipo tiene que trabajar en él. Y se sabe que este proceso, distintas ideas pues de Final Fantasy VII van a acabar en este Chrono Trigger, ¿no? Luego nos encontramos con la llegada de las 3D y la necesidad del CD-ROM. A la hora de retomar el proyecto, en Square ven que la moda son los nuevos mundos poligonales y no quieren quedarse atrás, así que comienzan a trastear con una de estas celebérrimas estaciones de Silicon Graphics hasta dar con un demo que les convence, pero ellos saben que el proyecto es muy ambicioso y solo puede tener cabida en CD-ROMs. De hecho, ni siquiera eso, porque el juego va a terminar necesitando 3 CD-ROMs, lo que lo hace además inviable para su publicación en la nueva consola de Nintendo, que es la Nintendo 64, que ya se había anunciado que iba a ir por cartucho. Esto, por supuesto, va a resultar además en un conflicto bastante grave entre las dos compañías y va a terminar en que la saga sea exclusivo de la PlayStation de Sony. Ahí va la traición, ¿no? Una traición muy dura. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que el resto es historia. Final Fantasy VII va a ser un proyecto muy ambicioso y el desarrollo más caro de su época, unos 45 millones de dólares, pero también va a ser muchísimas más cosas. Va a ser, por ejemplo, el segundo juego más vendido del sistema, con alrededor de 10 millones de copias. Sus secuelas tampoco están nada mal vendidas porque se encuentran en los puestos 7º y 15. Va a ser el juego que es, como ya hemos dicho, considerado el que abre las puertas al JRPG en Occidente como juego mainstream o de corriente mayoritaria, y una exclusiva muy importante para entender el triunfo de la consola de Sony en esta generación de los 32 bits. Yo creo que estamos más o menos al día de la importancia que tiene el juego, ¿no? Sí, hombre, sin duda. Además es una de las sagas más conocidas, ¿no?, del mundo de los videojuegos. Uh-huh. Sí, posiblemente de las más conocidas. Uh-huh. Seguimos porque vamos a hablar un poquito de este juego, ¿no?, de este juego clásico. En el juego podremos explorar un mundo enorme con combates por turnos, por equipos y un sistema de habilidades basadas en la materia. La materia son unos orbes de poder que podremos colocar en nuestras armas y nuestra armadura que nos ofrecerán distintas habilidades y poderes a nuestros personajes con estas orbes, ¿no?, con estas piedrecillas, ¿no? El juego, producido por Hironobu Sakaguchi, que como ya ha dicho José es el padre de la saga, y con Yoshinori Kitase a la cabeza del proyecto, como director desde el proyecto. Teníamos también al siempre fantástico Nobuo Uematsu como compositor musical, que yo creo que es de los compositores musicales más conocidos y más prestigiosos, de cuales estamos escuchando hace rato una banda sonora de fondo. ¿Dios? ¿He escuchado que es Dios? Uf, es de los más principales, ¿eh? A mí no se me ocurre uno más importante que este, ¿eh? Y si seguimos hablando de la gente que estaba en el proyecto, es el primer Final Fantasy que no tiene a Yoshitaka Amano como diseñador de personajes, sino quien va a ser Tetsuya Nomura, el conocido mucho después Tetsuya Nomura, que es el futuro padre de Kingdom Hearts. ¿Qué pasa? Que parece ser que es el elegido porque la agenda en ese momento de Amano no le permite encargarse de mucho más que el diseño del mapa del juego. Si no recuerdo mal, estaba trasteando por América con distintas galerías y distintas cosas. Entramos dentro del juego porque nuestro protagonista, Cloud Strife, es un antiguo miembro de Soldado, que siempre se escribe en mayúsculas, esto me encanta, es un miembro de Soldado, que ahora, como ya no está allí, hace las veces de mercenario para Avalancha, un grupo ecoterrorista que se opone a Shinra, una corporación que usa la energía de la Tierra, la energía Mako, como combustible, drenando así la corriente vital del planeta. Las andanzas de Cloud le van a llevar a conocer a otros personajes como Barret, Tifa, Aeris, Sid, Yuffie, Vincent, Kite Sid o Red 13, mientras se desenvuelve la trama del posiblemente mejor villano de Final Fantasy, con permiso de Kefka Palazzo. Pausa aquí para decir que el mejor villano de Final Fantasy no está en el 7. Se desarrolla la trama de este villano, de Sephiroth, y conociendo de él su pasado y sus intenciones, que esto es una historia muy chula, muy chula. Este tremendo éxito de Final Fantasy VII y las constantes ganas de los fans de revisitar Midgard, que como muchos sabéis es un lugar donde no crecen ni las hierbas ni las flores, pero por algún motivo las flores sí, van a resultar en varios movimientos de Square Enix
Por ejemplo, el Compilation of Final Fantasy VII, una subfranquicia de la saga cuyo objetivo es completar y ampliar la mitología de Final Fantasy VII. La compilación consta de una película en CGI, una OVA animada, 5 juegos, 3 de ellos de móviles, uno de PSP y otro de PlayStation 2, y 4 novelas donde regresaremos al mundo del videojuego para redescubrir qué ocurrió antes, durante y después de los eventos de este Final Fantasy VII. También nos dejaron una demo técnica de PlayStation 3 en el E3 de 2005, un año antes de la salida de la consola, que insufló muchas esperanzas de ver el remake del título en la tercera consola de Sony, pero que rápidamente y por desgracia salieron a explicar que no era un proyecto sino una manera cariñosa de explicar visualmente la potencia de la consola. Digamos que jugaron con los sentimientos de demasiada gente y bueno, y ahí ya se empezó a hablar de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si algún día a Square le va mal, saca el remake de esto y no vas a ver dónde meter los billetes, ¿no? Pues igual le está yendo mal o algo, porque lo tiene ya en la calle casi. Pues a ese momento casi que hemos llegado, ¿no? Y luego pues este Final Fantasy VII Remake, porque las constantes peticiones del fandom de rehacer el título más conocido de la saga, sumada a la ilusión de esa demo técnica, pues dejaba a Square Enix con la única salida de darnos un remake a la altura del título clásico, cosa que ocurrirá por fin y tras un pequeño retrasito este próximo mes de abril. Ya hemos llegado, ¿no? Estamos en la actualidad, estamos hablando ya del remake, ¿no? Este remake, ¿no?, estará disponible, como ya hemos dicho, el día 10 de abril como una exclusiva temporal, ojo, de PlayStation 4. Y que esto a lo mejor es un pelín polémico, en formato episódico, del que tampoco tenemos muchos datos más de cómo nos irán llegando este ambicioso proyecto de Square Enix. No tenemos muchos más datos. Así que bueno, esperamos que salga bien pese a que sea episódico. Pero bueno, ¿qué ha pasado ahora y por qué estamos hablando de esto hoy y no otro día? Pues porque Square, como hemos dicho, liberó el lunes una demo para todos los usuarios de PlayStation 4. Id, bajadla, probadla, que es muy chula. Y bajarla porque además se baja rápido, ¿eh? Sí, va bastante bien, ¿no? Es increíble que se bajara rápido la demo, yo me quedé alucinado. Porque ¿cuánto ocupa? No, es porque los servidores de Sony bien, normalmente para bajar cosas son muy lentos, la verdad. Sí, va bastante bien. Incluso en el día de salida, que era como todo el mundo estaba... De todas maneras, la mayoría de vosotros ya la habréis probado, la mayoría que más o menos estáis al tanto del mundo del videojuego ya la habéis probado. Así que bueno, la podéis encontrar en la PS Store. ¿Qué pasa? Que nosotros los chicos de ILT queremos contarnos nuestras impresiones acerca de la demo, a ver qué nos ha parecido y como todos estamos jugando, tanto nosotros como vosotros, pues más o menos para que pongamos encima de la mesa qué es lo que hay. Así que, José, ¿me cuentas tus impresiones de Final Fantasy VII Remake? Bueno, pues yo creo, a mí me ha gustado muchísimo. Para empezar, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido. Yo creo que la demo ha llegado un poco para acabar con muchos miedos. De hecho, sin ir más lejos, pues Quique tenía ciertos mieditos con el tema de cómo iba a salir la cosa. Sí, bastante. Pensaba que muchas cosas podían salir mal y bueno, yo creo que la carta de presentación ha sido alucinante. Hay mucho cambio visual, ¿no? Muchísimo cambio visual. Ha venido también, yo creo que para tapar muchas bocas, ¿no? La mía inclusive, de hecho, porque yo sí, la mía inclusive, yo probé la demo en otra demo mucho más corta en la Madrid Game Week, como ya sabéis, y es verdad que a mí me pareció alucinante la demo, pero me quedó la sensación y el regustillo de me hubiera gustado un poco más, esperaba bastante más de este proyecto. Tenía ahí un filtrillo gráfico que no me acababa de convencer y claro, ha llegado esta demo larga desde el inicio del juego, llena de un montón de sensaciones, una banda sonora absolutamente brutal, este filtro gráfico ha desaparecido y se ve de absoluto escándalo el juego. Podemos decir, José, a lo mejor que gráficamente es, digamos, su principal baza para compararlos con el Final Fantasy VII original. Yo diría que sí. Tienen 1.000 millones de cambios, tienen 1.000 cosas, pero es que hay gente que el gráfico de Final Fantasy VII, que recordemos que podéis jugar en vuestras consolas y móviles actuales, quiero decir que están las tiendas digitales, lo podéis usar, lo podéis comprar. Pero hay gente que no se va a poder meter ahí. Yo creo que el salto gráfico es como, ojo, que esto es otra cosa también. Es otra cosa y añade cosas, añade cositas que rellenan, que se ve desde el minuto 1 que van a rellenar esos huecos que había en la historia, esas relaciones con los personajes. La cámara se para en determinados momentos para decir, ojo a esta escena que es la que tú recuerdas, vuélvela a recordar, maldito, estoy tocando la patata. Sí. Sí. Entonces, como parece una tontería, pero aunque estáis hablando un poquito, ¿el juego es el mismo? Define el juego el mismo.
Se va a encontrar, el que ha jugado se va a encontrar las mismas fases, los mismos enemigos, Sí. los mismos escenarios y los mismos todo, pero remasterizado, digámoslo así. Sí, pero en ¿no? 2020. Todo eso, pero en 2020. Está Y el que- rehecho y además ampliado. Ujú. Y el que lo juegue tendrá sorpresitas también. Algunas en la demo ya hay, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo estaba diciendo antes, os parecerá una tontería, pero yo hay zonas donde se me ponía un poquito el vello de punta porque es un ataque a la nostalgia muy grande y estamos hablando de que éramos chiquitillos y era de los primeros juegos de rol. Ya había algunos antes de Super Nintendo, gracias a Dios, pero era de los primeros juegos de rol y el primer Final Fantasy traducido en castellano, que en aquella época los que éramos chiquitillos no sabíamos inglés. Y yo recuerdo en plan, vale, esto está... Y era como muy metido en el mundo. Yo que nunca había visto así imágenes, me había detenido a ver imágenes de ningún Final Fantasy. Es habitual la espada esa que lleva colgada en la espalda. Eso que es una tabla de surf, eso es habitual, ¿no? Eso es marca de la casa, Eso es marca, seña de ¿no? identidad. Bien, es la esencia del personaje. Bueno, todas las entregas no la tienen. Ajá. Lo que pasa es que tanto el prota como el villano tienen dos espadas muy, muy, muy tochas. La espada que estás viendo es muy grande, pero la del villano es una katana de cerca de 2 metros. Si no recuerdo mal, creo que se llama Masamune, creo que se llama la espada. Es una espada gigantesca y es una chulada. A ver, No se puede combatir contra ese espadón si no es con una katana gigante. Está claro. Es gigantesca, es muy chula. De hecho, creo que han explicado el director del juego que como llevamos mucho tiempo hablando de esa espada que con el tiempo se ha convertido en un poco chiste, pues van a hacer cositas con la espada, como por ejemplo, ¿qué hace Cloud cuando duerme? ¿Dónde mete la espada? Bueno, pues esas cosas lo han metido en el remake, esos detallitos están dentro. Dormirá en la espada a lo mejor, ¿eh? Claro. O sea, porque eso es una cama de matrimonio. Es blandita, en el fondo es blandita. Bueno, Kike, ¿y tus impresiones? Aparte de que ahora entremos un poquito más en detalle. Venga, si queréis luego los desgranamos, que a mí me apetece hablar de cada cosita. Mis impresiones son generalmente no buenas, son extremadamente buenas, porque yo tenía alguna cosita que es como, vaya, esto es muy fácil hacerlo mal, esto es muy difícil que salga bien, y pese a que, bueno, el juego nunca va a ser perfecto, porque no creo que lo haya, a mí me ha dejado con un sabor de boca muy, 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 muy bueno. Yo creo que es los que tenían medio dudas van a estar absolutamente convencidos, y los que ya estamos absolutamente convencidos es como un jarro de, venga, esto cuando sale ya, por favor. Casi todo está bien hecho. Casi todo. Y desde luego lo que no está bien hecho está resuelto con tremendo amor. Lo que no está bien hecho te da exactamente igual. Es que tiene mucho cariño encima, es que Exactamente tiene igual. mucho respeto. Y tenemos también las impresiones de Guille, que no lo tenemos en cuerpo, Ha pero jugado sí lo también tenemos a la en demo, alma. ¿no? Bueno, se lo ha jugado varias veces, además. Así que si os parece, las vamos a poner por aquí. Hola amigos, como hoy se está hablando del remake del Final Fantasy VII y yo no he podido ir por allí, pues bueno, he querido mandaros este breve audio con algo de mi opinión personal al respecto, pues de esta demo que hemos podido probar todos y que yo personalmente pues me he hecho 3 veces. He de decir que allá en su momento, por el 98, pues me jugué el Final Fantasy VII y me lo terminé pues múltiples veces. Vamos, que me encantó. Y como a muchos otros les pasó, pues este juego fue el causante de que me quedara irremediablemente prendado por el género este del JRPG. Y fue algo que me duró bastante, pero que también acabó por pasárseme, especialmente pues por jugar a juegos posteriores como fue el Caballeros de la Antigua República o Mass Effect. Que bueno, es que estos juegos pues trastocaron mi percepción de lo que me gusta pues en un RPG. Así que de repente los JRPG ya no me resultaban tan atractivos. Bueno, esto parecía que iba a ser así durante mucho tiempo, pero Final Fantasy XV, el juego este anterior de Square Enix, parecía que me iba a reconciliar con el género. A mí la propuesta me convenció sobradamente. Pero como es un juego muy bonito y lo quería jugar como se merece, pues lo tengo aparcado en el cajón de los juegos a jugar cuando pues me actualice el PC. Así que bueno, volviendo aquí a Final Fantasy VII y en contraste con esto que he dicho, ¿qué sensación he tenido tras probar la demo de Final Fantasy VII Remake? Pues que me ha convencido mucho más que este Final Fantasy XV. Y eso que este Final Fantasy VII tiene lo que yo llamaría la pelea más difícil, porque es que se enfrenta al maravilloso e imborrable recuerdo que yo
tengo del 7º capítulo como adolescente, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito este Final Fantasy VII, por lo menos la demo. Confío que alargar la historia como van a hacer, pues sea un acierto. Y si mantienen el nivel narrativo de la demo, es que el remake va a ser excelso. Bueno, pues convencido, ha jugado 3 veces a la demo. Ya sabes que Will cuando se pone... Madre mía. Justo antes ¿Y de eso jugarse qué- y eso 3 qué? veces la demo, nos repitió varias veces que no tenía tiempo para jugar a la demo. Tal cual. Lo que es un padre, tío. No Un tiene abrazo, tiempo, Guille. no tiene A tiempo. lo mejor hoy no ha venido porque está jugando la 4ª vez a la ¿Te demo, imaginas? O la quinta, No, que no lo eso, descarto. que Está eso se jugando graba con la hasta cabeza mañana. abajo, ¿sabes? Así, del revés a ver qué le encuentra. Que eso se graba hasta mañana. ¿Queréis que desgranemos cositas de la demo? Vamos un y tal? poquillo. Venga, Venga. mira, a mí lo primero que se me ocurre es hablar del cambio de mecánicas. ¿Por qué? Porque el Final Fantasy VII, los que lo recordéis y los que no, era un juego de combate por turnos. Pues eso, te toca atacar y tal. Pero este juego tiene mecánicas de hack and slash. Es decir, cuando tú juegas con acción a tiempo real. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece el cambio de mecánicas? A mí me gusta todo lo que sea más acción, evidentemente va conmigo, más que el ritmo pausado, pero yo tengo que decir que todavía, hasta que no le coja el tranquillo, me lío un poquillo con la configuración de los botones que tiene. Sí que es verdad que se pueden poner atajos y todo lo que quieras, pero yo con los botones como están por defecto, me lío. Porque no son los mismos que el original. El original era un juego de rol por turnos. Te atacas cuando te toca. Están los muñecos quietos y cuando tu barrita del turno llega al final, pues entonces decides tu ataque, decides a quién vas a atacar. ¿Has jugado alguna vez algún juego así? No. Pues decides el ataque, decides voy a atacar a este tío y entonces el muñeco va y le pega una leche. Pero este no, esto es como, bueno, pues no sé, para que os hagáis la cabeza lo que no lo estáis pensando, pues un poco de Devil May Cry, tú vas y con tus botones vas y le curras. Me lío con cómo funcionan los botones y me lío también con cómo cuando tienes que activar el personaje en modo ofensivo, no sé realmente bien cuando está en modo ofensivo, cuando se le ha quitado, ahí me crea un poco de una sensación extraña, que me acostumbraré, pero eso no quita que la mecánica en sí me compensa porque no deja de ser, yo creo que una fusión que está bien pensada para convencer a los antiguos jugadores y a los nuevos, y eso no siempre es fácil, ¿eh? Es que ahí está la clave, porque el combate por turnos realmente no ha desaparecido. El combate por turnos sigue, porque tú estás esperando que se te rellene tu barra para hacer las cosas que realmente hacen daño. Es decir, este hack and slash, este voy y te pego, estas mecánicas de acción, son un elemento de transición, un elemento porque realmente ahí no estás haciendo mucho daño, estás haciendo daño que duda cabe, estás bajando las barras, estás subiendo tus propias barras, pero lo que realmente hace daño y con lo que realmente vas a ganar el combate, y lo podemos ver en los bosses finales, en el escorpión en el tanque escorpión, es cuando el turno se te llena y cuando tú tienes a tu disposición pues las habilidades, los hechizos, el piro o estos efectos finales, no estos ataques finales. Los límites. Exacto, estos límites finales, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me parece que creo que deberíamos decir también en Antena que este tipo de juego de acción por turnos, esta mezcla de fusión, ya empezó en el Final Fantasy XII, que sigue siendo un juego por turnos, pero no es un juego por turnos convencional donde tu muñeco esté quieto, tú te empiezas a mover. Eso se refina en Final Fantasy XIII y de alguna manera estas mecánicas tan de acción, tan hack and slash, son herederas tanto del 15 como del Kingdom Hearts. ¿Qué pasa? Que hay una crítica ahí encima y los que no a lo mejor no jugáis a Kingdom Hearts pero habéis escuchado algún análisis, te suelen decir que Kingdom Hearts es un paseo. ¿Por qué? Porque puedes ganar tanto en el Final Fantasy XV como en el Kingdom Hearts, puedes ganar apretando todos los botones. ¿Qué pasa? Tú le das y el muñeco hace 1000 virguerías y 1000 tonterías. Siempre que vaya sobrado de nivel, ojo, que yo me pasé el juego con poco nivel y en el Final 15 me daban por todos lados, ¿eh? Bueno, me refiero, sí, el nivel está adaptado y Sí, está sí. ocurriendo todo bien, puede ser que ganes combate simplemente aporreando Sí, sí. botones. Un poco, pues volvemos al paradigma de God of War o de los God of War antiguos, perdón, o del Devil May Cry. ¿Qué pasa? José, esto es absolutamente imposible o impensable en Final Fantasy VII Remake, porque realmente lo que tú estás haciendo es estrategia y cuando tú estás combatiendo con el tema del hack and slash, realmente no estás quitando la vida. Lo que estás esperando es que tu combate se solucione por turnos para poder hacer los combates, los daños y los ataques que van a hacer más daño. Así que por eso te digo que es un tema de mecánicas importante. Y también de estas mecánicas tengo que hablar de la diferenciación de personajes. ¿Por qué? Porque efectivamente los personajes ya eran distintos antes. Por ejemplo, Cloud pega con la espada y Barret pegaba con la mano esa que tiene, que es una metralleta. Pero ahora
son aún más distintos si cabe, porque tú antes le dabas el turno y le decías quiero que ataque este y cada uno atacaba de su padre y de su madre. Ahora las mecánicas son distintas. Si estás jugando con Cloud puede ser un hack and slash, pero si estás con Barret juegas más retirado porque tiene un poquito de shooter. Las mecánicas han hecho que los personajes... Tienes que apañar porque quita bastante poco, tienes que ir un poquito más con estrategia. Han hecho que los personajes sean mucho más diferenciados. ¿Cómo ves tú esto, José? Cuéntame. Bueno, ya te digo, yo todo lo que sea tener un componente un poquito más de acción y menos pausado como un combate con turno, yo siempre lo voy a agradecer, Así yo en el fondo lo que considero es que todas estas mecánicas lo que hacen es enmascarar el combate por turnos, que hay gente que sigue siendo, que esto vuelve a ser muy de nicho y hay gente que sigue siendo muy fan, pero la gran mayoría del público cuando tú hablas, realmente los combates por turnos no es la cosa que es más seductora para vender al público. Tú sigues teniendo tu combate por turnos, pero has metido un montón de mecánicas que, como te das cuenta, no te das cuenta. Sí, y luego lo puedes jugar en modo clásico, que puedes aporrear más los botones si cabe, ¿no? Bueno, claro, el modo clásico lo que intenta es acercarse más a ese combate por turnos y dejar esas mecánicas nuevas, ¿no? Porque el combate por turno es algo que actualmente guste. Ya no hablo de Final Fantasy, de otros juegos diferentes. Pokémon la sigue teniendo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sigue siendo una cosa que tiene mucho fan y que tiene mucho nicho, pero es verdad que es difícil venderla a gente que no le guste, que son mucha mayoría, o gente a lo mejor que entra nueva. El combate por turno sigue teniendo mucho fan, pero para hacer un AAA a día de hoy parece que hay que venderla. Vale. Bueno, vamos a pasar un poquito al aspecto gráfico. El aspecto gráfico y la decisión de hacer el juego más adulto y más realista, ¿no? Comparado con estos super deformes que hemos comentado antes, originales, ¿no? Yo pongo el juego, empieza, veo la intro, casi que no necesito más, pero luego veo la escena ya cuando empieza realmente, el tema del tren, y digo, toma señor, esto es Final Fantasy, esto es lo que quería, pero 100 veces mejor. Ahora es lo que necesitas, ¿no? Claro. Así, esa es la sensación que tengo. Que gráficamente está muy chulo. Y yo creo que, no sé si a estas alturas... el remake del Secret of Mana ha intentado hacer algo también así, ¿no? No pone exactamente, pero dejarlo y tal. Yo creo que tirar por este camino es el que iba a ser más aplaudido por los fans. Sí, y sí. Estos gráficos adultos, realistas pero cercanos al anime... A mí me parece espectacular el aspecto gráfico, pero también es verdad que estoy viendo cosas de wow, esto es lo mejor que hemos visto. Pues tampoco, es decir, el aspecto a mí se me retrae mucho a lo mejor a la película de Advent Children, que es una película que la veo hoy en día y dice, ostras, que bien envejecido la película. Sí, narrativamente sigo sin saber de qué va, sí, pero visualmente es muy bonita. dices, ostras, cómo se ve, ¿no? Y bebe un poco de eso, de hecho lo han reconocido, que bebe un poquito de ese estilillo, pero joder, tiene un poco, parece un poco como anime también, pero claro, muy realista. El pelo está muy conseguido, por ejemplo, ¿no? Lo comparo, por ejemplo, con Death Stranding y digo, hombre, Death Stranding no es, lo comparo con cómo se ven las personas en el Detroit y, hombre, eso tampoco es, ¿no? Se ve muy bien y comparado con el antiguo se ve infinitamente bien y es espectacular, pero tampoco hay que pasarse, ¿sabes? Yo creo que son decisiones de diseño. Yo creo que, por ejemplo, tiene, pues yo qué sé, gráficamente mucho más potencia que, por ejemplo, el Detroit que has dicho tú, pero luego en la decisión de diseño es me voy a acercar más al humano convencional o me voy a acercar más al anime, pero acercándome con tratamientos de las texturas fotorrealistas. Sigue siendo anime, pero tú lo ves y es bueno, como dice Javi, ¿no? El pelo, la piel, está muy chulo. Y si queréis que estamos hablando de pelo, de piel y de cosas gráficas, yo creo que habría que compararla también con el salto que hemos visto en anteriores demostraciones, porque José tuvo la suerte de probarlo en la Madrid Games Week o en algunas demos que hemos visto, en algunos trailers que hemos visto y dices tú, vale, gráficamente el juego sigue siendo el mismo, pero el tratamiento gráfico tiene mucho trabajo detrás. Sí. A mí ya os digo, me faltaba un poquito más, esperaba un poquito más cuando lo probé por primera vez y esta demo me lo ha dado. Ese poquito más. Es más, me ha dado más de lo que esperaba que mejorara, la verdad. Bien. Así que muy contento por ahí. Por otro lado, a mí me pasa también, si queréis hablamos de otra cosa, seguimos avanzando, a mí me supone o me da la impresión de que tiene como una especie de viraje para darle mucha más importancia a la narrativa. ¿Dónde lo veo? Lo veo en cómo trata la historia, que sigue siendo la misma historia que siempre, sigue siendo el mismo guión que siempre, pero yo creo que la trata de otra manera. Lo veo también en las conversaciones que tienen los personajes que la tienen a tiempo real, no es como antes que teníamos que ir a ver, a darle el toque a ver qué estaba diciendo. Tú puedes moverte y las conversaciones que tienen entre ellos se pueden suceder pues mientras tú estás abriendo un cofre o incluso mientras juegas con los enemigos que están hablando. El primer enemigo prácticamente te llevas todo el tiempo peleando con tu compañero porque os estáis sacando los ojos, ¿no? Esto no lo estás haciendo bien, esto no sé cuánto. Esa importancia a que de repente
el legado de Final Fantasy VII sea su historia y sus personajes, que son muy carismáticos, y que de repente eso tenga más importancia que o tenga más cariño, o tenga puesto más amor que a lo mejor algunas mecánicas, significa, sabemos que la historia es buena, sabemos que los personajes os van a enamorar si no os tienen enamorados ya, y vamos a ponerle toda la carne en el asador para que le echéis mucha cuenta, mucha la historia. Sabemos que queréis saber más de ellos y os lo vamos a contar. Esto ya no es pasear una excusa para pasear, subir de nivel y hacer combate por turnos. Esto es para que conozcáis qué le pasa a Sephiroth y la historia de su desgracia, y a lo mejor, si queréis, la vida de las desventuras de Cloud, que esto es muy chulo traído. Yo tengo una pregunta que a lo mejor está un poco contestada por lo que estáis diciendo, pero claro, como yo no entiendo bien la historia de Final Fantasy, ¿por qué el remake es sobre el juego 7 y no sobre cualquiera de los anteriores o posteriores? Pues no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, porque estamos intentando huir del especial, pero cada Final Fantasy es absolutamente distinto a los demás. Cuando tú coges un Final Fantasy y te vas a Final Fantasy 2, 3, no se repite nada, no se repiten los personajes, no se repite el mundo, no se repite la historia, aparte de 4 o 5 de elementos comunes como, pues yo que sé, alguien que se llame Cid, o los supuestos cristales, o los Moguris. Realmente tú, cada vez que coges un Final Fantasy, te enfrentas a un juego distinto. Esto con el tiempo se cambió y hubo juegos como el 10 o el 13 que tuvieron sus secuelas, pero cada Final Fantasy numerado es un juego distinto, es una historia distinta. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene su historia especial. Además, es un mundo distinto. Algunos son medievales, otros son futuros distópicos. Cada juego es una historia distinta. Y hay mucha gente que nos quedamos atrapados con el cariño que le tenemos a Final Fantasy VII, aunque algunos consideremos que no es el mejor juego. El Final Fantasy guarda un cariño, un sitio especial en el corazón de los aficionados, y era el que le teníamos que mirar, el remake. El 7. El 7 se podría llamar Final Fantasy VII, o se podría por llamar... ejemplo, el Final Fantasy 1, ¿no habría más diferencia gráficamente entre el 1, hacer un remake ahora, y el 7? Son juegos distintos. Se podría llamar Final Fantasy 1, 2 y 3, o se podría llamar la aventura de tal, la aventura de cual, la aventura de Pascual. ¿Qué hemos decidido? Que la aventura de Pascual es la que tiene el cariño suficiente para tirar del remake. Esta es la que va a tener, yo creo que sin lugar a dudas, más tirón y que... ¿Puede ser el preludio de una saga nueva de remakes de todos los Final Fantasy anteriores? Todos igual no, pero a lo mejor alguno que otro no más. Lo sabemos. A Capcom empezó probando y le está yendo bastante bien, pero ojo, que tenemos que decir que este no es el primer remake de Final Fantasy VII. Si no recuerdo mal, el primero fue el 3, y en algunos experimentos, que creo que fue para PSP, lo estoy diciendo de memoria, y en algún experimento que hemos tenido también para Nintendo DS, o porque los de Game Boy Advance prácticamente eran los mismos, hemos tenido, por ejemplo, si no recuerdo más, el 5 también tuvo su remake de alguna manera. No es el primer remake que vemos, pero nunca de esta envergadura, nunca tan importante, y nunca para una consola de sobremesa, siempre para consolas portátiles. Esto es muy importante. Muy importante, porque además se le nota desde que lo enciendes el respeto por la obra original y cómo mira el fan, esto que hemos dicho, en todos los aspectos, cuando se para la cámara y te muestra una escenita concreta, las conversaciones, los detalles, todo. Bien. Es impresionante, pero también tenemos que decir algo malo, y es que el juego nos va a llegar en capítulos, y eso es una gran putada, porque vamos a tener que esperar un tiempo indeterminado hasta poder terminar el juego de esta forma rehecha. Es que ni siquiera sabemos si son 5 capítulos. El primero de abril, ¿no? Claro, es que ni siquiera sabemos si son 5 capítulos, 2 capítulos, si está dividido en 2. Sabemos que esta primera parte solo tendrá la parte de Midgar, pero no sabemos ni cuándo llegarán, y hombre, eso crea incertidumbre de cuándo lo vamos a jugar, cuándo lo vamos a poder terminar. Hay algunos que tienen mucho miedo, como yo, que piensan que a lo mejor este no sale en la Play 4 y el siguiente capítulo no sale en la Play 5, que es una cosa que no se ha visto, pero que, oye, que a lo mejor pasa, ¿sabes? Bueno, podría ser que fuera multigeneracional. ¿Cuánto cuesta el juego cuando salga? Precio completo, 10 de abril. Precio completo, pues rondará los 70 euros. Tiene algunas ediciones especiales que ronda los 80 o 90, si no recuerdo mal, con algún steelbook y con algún librete, pero precio completo. Donde lo compréis, pues ya sabéis que eso suele variar. Precio completo quiere decir que tú compras ahora por 70 euros, 80, 90, lo que sea, y tienes todos los capítulos. No, precio completo es que es el precio del juego completo habitual, que es unos 70 euros. Normal. Claro, con cambio. ¿Y compras el primer capítulo o compras todos los venideros? Compras este juego. De momento estamos comprando completo, este juego, pero que llega hasta cierto punto donde tú habías visto con respecto al juego original. Vale. ¿Qué pasa? Que al comprar la última cosa, a lo mejor, si queréis, antes de ir cerrando, el último miedo es que si yo de repente tengo que vender un juego a precio completo que solo tiene una parte del juego original, que es la parte de Midgar,
Evidentemente lo que estoy haciendo es alargar el proceso. Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo mal. Alargándolo puedo encontrar zonas nuevas y que funcionen, o puedo hacer, como ya se ha visto en algunas demos, zonas que nos puedan resultar un poco más repetitivas. Como más todavía pesadillas no tenemos, de la cuenta, ¿no? Claro, como todavía no tenemos el juego, no lo sabemos efectivamente, pero nos gustaría que fuera nos gustaría que fuera alargado bien y que pudiéramos disfrutar, pues si ahora mismo hay que estar este juego completo en Midgard, pues disfrutar en Midgard como un juego completo. Bueno, pues hasta aquí toda la información sobre este Final Fantasy VII Remake. Y antes de acabar, ¿hay tiempo para algún detallito de actualidad? ¿Cuánto tiempo tenemos para el lanzamiento, Javi? Un par de minutos. Un par de minutitos. Pues mira, el primero que vamos a decir es Black Mesa, que nos llega hoy día 5, llega la versión 1.0 y así sale del acceso anticipado que tuvimos el año pasado. Es un fanmade que reimagina el Half-Life también original de Valve y cuenta con su beneplácito, así que imaginaos el resultado para que le hayan dado el visto bueno a un juego hecho así por aficionados, como quien dice, ¿no? También con muchísimo amor por la obra original y una actualización también brutal, adaptada a los tiempos de hoy en día, en todos los aspectos. El aspecto gráfico, el sonoro, viene con subtítulos en español, no viene doblado a nuestro idioma, pero las voces en inglés las han vuelto a grabar y tienen una altísima calidad, así que suenan de escándalo. Y un montón de añadidos, por ejemplo, ha demorado que el juego salga en versión final la parte de los niveles Shane, que la han ampliado muchísimo. En fin, es un tributo maravilloso y un must play para los fans de este maravilloso FPS de Valve, y que yo tengo el gusto de disponer de él ya en mi biblioteca de Steam, así que me lo voy a jugar bien que pronto. Black Mesa. Y mañana tenemos Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX para Switch, que es sencillamente, aparte de ser una entrega más del equipo de rescate del Mundo Misterioso, es a la vez un remake de la primera entrega de 2005 que salió para Game Boy Advance y para Nintendo DS, así que se junta a estos remakes nuevos de juegos clásicos junto al Pokémon Let's Go que tuvimos hace un par de añitos. Muy bien, y acabamos con un último estreno. Acabamos con el Ori and the Will of the Wisps, que sale el día 11 para Xbox One y PC. Aquí lo que podemos llamar triple I, en un indie venido más, continuación del impresionante Metroidvania Ori and the Blind Forest de 2015, y bueno, esperamos muchísimo de este título. No sabemos quizás si demasiado, porque Moon Studio la verdad es que tiene una tarjeta de presentación intachable con el primero, y este segundo pues en los vídeos es todavía mejor, así que las ganas infinitas. Lo podremos disfrutar también en el Game Pass, tanto en Xbox One como en Windows 10, aunque ahí parece ser que va a llegar un poquito más tarde. ¿Y sabes quién lo va a jugar, Javi? ¿Quién? Guille y yo lo vamos a jugar segurísimo. Seguro, ¿no? Seguro, porque nos flipó el primero. A mí es que, impopular opinión, el primero le veo que es muy chulo, pero no consigo engancharme, así que tendría que intentar ponerme con el primero. A mí me flipó. Sale el día 11, has dicho. El día 11. Bueno, pues hasta aquí la sección de ILT Juegos. Podréis escucharla no solamente en el servicio de podcast oficial del Sevilla, en su página web, sino en las diferentes plataformas, cortadito y editado por nuestros compis de ILT Juegos. Hasta el jueves que viene, José Quique, gracias. Adiós.